Tratar de hacer algunos comentarios alrededor del tema. Primero, sobre el instrumento que estamos utilizando. Creo que no hay que olvidar que se trata de una encuesta. Es decir, son una batería de preguntas que se les hacen a estudiantes, a profesores y directores. En el caso de los estudiantes muy jóvenes, es decir, de segundo de secundaria, y que seguramente los resultados están marcados por lo políticamente correcto. Es decir, cuando a los jóvenes se les pregunta, ¿está usted preocupado porque el futuro de la humanidad, la escasez de agua pueda incidir? Pues lo políticamente correcto es contestar sí. ¿Está usted preocupado porque el terrorismo impacte su vida y la de su familia? Pues seguramente que sí. Ahora, esto no sucede solamente en México, sino sucede en todos los países. De tal suerte que si tomamos en cuenta eso, en efecto, como señalaba Andrés, los resultados se pueden comparar. Pero creo que siempre tomando en cuenta que se trata de respuestas a una encuesta, de tal suerte que los números seguramente están sobredimensionados. O eso es por lo menos lo que pienso. Es decir, muy diferente sería si se hubiera tomado a los mismos jóvenes y se les hubiera, digamos, preguntado, pero con posibilidades de interacción entre ellos. Es decir, lo que se llama focus group o grupos focales, para ver realmente cuál es la profundidad de sus convicciones, de sus valores, de sus percepciones. Entonces, creo que, digamos, ese es un límite del ejercicio que hoy estamos presentando que vale la pena tomar en cuenta. Dos, los valores y principios que ponen en pie a la democracia, como seguramente ustedes lo saben, no son valores ni principios naturales. Es más, son valores que van a contracorriente del sentido común. Son valores que nos ayudan a vivir en sociedad, pero que no son de fácil asimilación. ¿A qué me refiero? Un régimen democrático, en su código genético, está el aprecio por la diversidad de ideologías, puntos de vista, sensibilidades que existen en una sociedad. Es más, diría yo, lo que realmente distingue a un régimen democrático de los regímenes autoritarios, dictatoriales, totalitarios o teocráticos es precisamente esa valoración de la pluralidad. Mientras en democracia de lo que se trata es de ofrecer un cauce para que esa diversidad se exprese, se recree, conviva y compita de manera institucional y pacífica, en los regímenes autoritarios y de ahí hasta los totalitarios, el punto de partida es exactamente el contrario. Y es que en la sociedad hay un interés, una ideología, un proyecto que son los verdaderos, los auténticos, mientras que los otros no son más que expresión, digamos, de lo contrario. Por eso no es raro que en los sistemas autoritarios, dictatoriales y demás, pues a la disidencia se le combata, se le arrincone y en algunos casos incluso se le extermina. Bueno, esa idea de que el pluralismo es un valor que hay que preservar, va a contracorriente de nuestros propios instintos. Todos creo que lo sabemos y si no lo sabemos por lo menos lo intuimos. Cada persona, cada grupo, cada asociación civil, cada partido cree que tienen un puño la verdad y quienes lo contradicen pues suelen recibir pues los peores calificativos. Eso está en los resortes de todos nosotros y lo sabemos. Quiere decir que educar en los valores y principios democráticos es ir a contracorriente de ese resorte o de ese instinto, de esa primera reacción.
¿Y qué es lo que sucede en nuestro caso? Que ni en la familia, ni los medios, ni las redes sociales, ni los clubes, ni en los barrios, ni en los centros de trabajo, las nociones básicas de la convivencia democrática se transmiten. Y de ahí digo yo la centralidad de la escuela, porque si no lo hace la escuela, me temo que nadie lo va a hacer. Y ese es quizá bueno, no es quizá, ese es mi primer subrayado. Creo que la escuela ha ido perdiendo centralidad en el proceso de socialización de los niños y jóvenes, y que una manera de recargar esa centralidad es volviendo a introducir o subrayando la educación cívica, que durante muchos años fue despreciada y que incluso se quitó, y que hoy creo, bueno, sobre todo en un ámbito como este, todos sabemos de su necesidad. Pero hay que partir, insisto, de que se trata de una educación que va a contracorriente de muchos de los instintos con los cuales nos socializamos. 2. Y esto va a parecer que corrijo lo que dije con anterioridad, pero creo que va en el mismo sentido. La asimilación de los valores y principios democráticos tiene que ver con la incidencia de diferentes actores, instituciones, tradiciones y conductas. Es decir, no es una labor exclusiva de la escuela, y eso lo sabemos. Y quiero poner 2 ejemplos, solamente 2 ejemplos, para ver cómo los cambios en la política mexicana impactan las ideas, o creo yo que impactan las ideas que los niños y los jóvenes pueden tener de nuestra convivencia. Pienso otra vez en el tema del pluralismo. Pensemos cómo veía la política un niño de 14 años en los años 60, 70 u 80 del siglo pasado, cuando volteaba a ver ese mundo y veía que el presidente de la República, todos los senadores, todos los gobernadores, el 82% por ahí de los diputados eran de un mismo partido. Y pensemos en un niño de 14 años, no sé si llamarle niño, o un joven de 14 años hoy, y que de manera natural se asoma al mundo de la política y sabe que el presidente es del PRI, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue postulado por el PRD, que en Guanajuato gobierna el PAN. Es decir, son hechos de la política que creo que impactan a la socialización, que parecen imperceptibles, pero que creo pueden ayudar precisamente a una valoración distinta del pluralismo hoy que lo que sucedía hace 40 o 50 años. Pero tomemos otro tema, el tema de la corrupción. Hoy, sin duda alguna, la corrupción tiene una visibilidad pública mayor que en el pasado. Y hay también, afortunadamente, una tolerancia social menor a los fenómenos de la corrupción. Pero ¿cómo estará procesando ese joven de 14 años los fenómenos de corrupción que todo el tiempo se documentan y muchos de los cuales quedan impunes? Pues sin duda, esa es una educación, llamémosle para el cinismo, porque cuando uno toma nota que quien infringe la ley se puede salir con la suya y que eso pasa no una, ni dos, ni tres, sino que hay una especie de patrón donde muchos escapan, digamos, a la justicia, pues por supuesto que ese fenómeno va a dejar un determinado impacto en la idea que ese joven tiene de la convivencia social o del mundo de la política. Bueno,
¿Qué quiere decir esto? Por eso, digamos, los índices tan altos que aparecen en América Latina, no solamente en México, en relación con la ley. Por eso, digamos, tanta gente ve a la ley en su carácter instrumental y no como la norma que intenta regular las relaciones entre los ciudadanos y de los ciudadanos con las instituciones estatales o instituciones privadas. Pero ¿qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que precisamente por esos fenómenos, que quizás se den menos en muchos de los países europeos, es que estamos doblemente obligados a recargar de sentido al centro escolar, precisamente porque si no es ahí, ¿en dónde se van, digamos, dónde se van a apropiar los niños y jóvenes de los valores y principios que hacen posible un sistema democrático? A mí, por ejemplo, al igual que creo que a Silvia, no me llamó poderosamente la atención que cuando se habla del compromiso cívico de los estudiantes, pues los porcentajes más altos de los jóvenes que dijeron que estarían dispuestos a pintar paredes, a bloquear el tránsito y ocupar edificios públicos, se dieran en América Latina. Porque como ella bien señalaba, pues son ejemplos que están ahí todos los días, y no solamente que están ahí todos los días, sino que se han venido naturalizando, se ven prácticamente como parte de nuestro paisaje, y cuántos de ellos además quedan también impunes. Entonces, digamos, esa información de la encuesta no resulta, visto desde nuestros países, pues creo que no es ningún hallazgo. Nos está diciendo pues cómo vemos la socialización en términos políticos. Ahora bien, por lo menos a mí me sigue llamando mucho la atención que el principal medio para que los jóvenes se enteren de la política sigue siendo la televisión, y con mucho. Si esto es así, hay algo creo yo que tenemos que hacer con el tema de los contenidos televisivos. Es un tema de los que se habla muy poco. Incluso cuando se discutió la reforma en esta materia, el asunto fundamental se puso en algo que es muy relevante, que es en diversificar el número de empresas que emitían contenidos en televisión. Y por supuesto eso estaba en los primeros lugares de la agenda. ¿Por qué? Pues porque teníamos lo que se llamaba un duopolio. Entonces diversificar eso tenía mucho sentido. Se nos olvida, sin embargo, que otro compromiso de esa reforma que ha quedado prácticamente congelado era la de la creación de un sistema público de medios de comunicación. Y subrayo lo de público, porque no se pensaba como un sistema gubernamental, sino público. Un poco a imagen y semejanza, quiero pensar, de lo que es la BBC en Londres, bueno, en Inglaterra. Pero lo que casi no se discutió, y digo casi porque seguramente alguien opinó en ese sentido, es el tema de los contenidos en la televisión. Y eso porque hay una reacción entendible y justificable, pero que no agota el tema, que es el de no se vaya a atentar contra la libertad de expresión. Por eso digo que es atendible y justificable. Pero no es cierto que en aras de la libertad de expresión, pues es mi opinión, puede ser muy controvertible, todos los contenidos puedan pasar a cualquier horario y por los canales de televisión. Yo creo, por ejemplo, que los grandes medios masivos de comunicación muy poco están haciendo para contribuir a la educación cívica en nuestro país.
los estereotipos, por ejemplo, de diferentes, los estereotipos que explota la televisión en sus programas cómicos, por ejemplo, o la exaltación del narco apenas disfrazada. Pues yo creo que son temas que deberíamos de discutir, porque sin duda todo ello tiene un impacto en la formación cívica de los niños y de los jóvenes. Pasando a otro tema, los porcentajes de respuesta de estos jóvenes de participación electoral son muy elevados, y qué bueno que así sea, pero quienes hacen encuestas de manera regular en este terreno, si algo dicen, es que lo único que no se puede medir a través de las encuestas es la participación y la abstención electoral. Siempre está sobrevaluada la participación. Insisto, por lo que señalaba al inicio, es decir, por lo políticamente correcto. Uno va y le pregunta a un niño, un joven de 14 años, oye, ¿tienes intención de votar? Y pues el resorte políticamente correcto es sí. Oh, qué bueno que sea ese resorte, no tengo nada en contra de ese resorte, es mejor contestar que sí que no, desde mi punto de vista. ¿Sí? Pero de ahí a que eso se cumpla, pero eso sucede no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos y en los adultos mayores y entre todos. Ahora, lo que sí es interesante es lo que ya señalaba Andrés. El porcentaje de jóvenes que dicen que sí van a ir a votar es enorme. El porcentaje de jóvenes que se interesan en los asuntos de la política es bajísimo. Y yo creo que eso es lo que está, digamos, revelando más o menos el estado de ánimo en esta materia. No me extraña que los jóvenes no tengan confianza en los partidos políticos. Pues eso, si se anda entre los jóvenes, entre los adultos, entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, eso está ahí instalado. Y creo que buena parte de esa desconfianza tiene que ver con el comportamiento y el discurso de los propios partidos políticos. ¿En qué sentido? A veces me da la impresión que los partidos políticos creen que están metidos en un juego de suma cero. ¿Qué es el juego de suma cero? Ustedes lo saben, que lo que gana A lo pierde B. Todos aquellos que alguna vez, sobre todo los más adultos como yo, que jugaron a los merengues, saben a lo que me refiero. O había que pagar el merengue o uno ganaba el merengue. O sea, lo que gana uno lo pierde el otro. El problema es que la mecánica de disputa entre los partidos no es un juego de suma cero. No es cierto que lo que pierde B lo gana A, no es cierto que lo que pierde C lo pueda ganar B, sino que en esa mecánica todos pierden. Y creo que mientras no exista conciencia de eso, es muy probable que la mecánica de descalificaciones mutuas continúe y con ello continúe también la erosión en la confianza de los partidos políticos, porque el tema de la confianza es uno de los grandes temas, entre otras cosas porque la confianza no se puede decretar, porque la confianza no aparece de la noche a la mañana, porque la confianza es una construcción social y la confianza se va ganando por micras y se puede perder por kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Y es en ese proceso que yo creo que la escuela también podría jugar un papel muy relevante, no edulcorando la realidad, pero sí explicando qué es más o menos lo que está sucediendo en la vida pública mexicana. Pero bueno, eso quizás sea puros buenos deseos. Por último, está el tema del abuso físico y verbal en la escuela. Yo creo que este es el otro tema nodal al que nos lleva la encuesta. Es decir, siguen siendo muchos los jóvenes pues que no la pasan bien en la escuela por esas respuestas, ¿no? Es decir, que se sienten agredidos física o verbalmente en ese ámbito que debería ser pues un ámbito cálido, que los acogiera, en donde se sintieran a gusto, etcétera, etcétera. Ese es un gran tema.
del cual no voy a hablar yo, menos estando en el INE, porque va a parecer ridículo, o más ridículo, pero lo que sí es que ese es un tema que está ahí y que tiene que llamar a la reflexión. Es decir, la microsociedad que conforma una escuela debería ser el ámbito en donde los niños y jóvenes se sintieran más a sus anchas, digamos, con ganas de ir, encontrar a sus amigos, a sus maestros, con ganas de aprender, de jugar, de echar relajo, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que México en todos los renglones, pues la línea roja es mucho más grande que la línea gris. Lo que quiere decir es que estamos pues mucho peor, digamos, que la media internacional. Y yo creo que pues ahí hay un tema para darle seguimiento. Muchísimas gracias.